Estoy viendo el libro que tiene Maye en la mano. A ver. Tormentas y conflictos políticos. Uy, Dios mío. Creo que la política es eso. La política genera una cantidad de momentos, de uniones, de separaciones, tendencias. La política ha transformado la historia del mundo entero y también, por supuesto, afecta a la democracia. Claro que sí. Y todos piensan muchas veces que la política es un tema de unos pocos. La política nos involucra a todos porque involucra también nuestro voto, cuando hay votos de confianza. Entonces vamos a hablar de literatura. Y para esto nos acompaña esta abogada, diplomática y escritora, y es Clara Inés Chávez Romero. Clara, bienvenida, qué placer inmenso, por Dios. Joseph, es un gusto estar aquí contigo y contigo, Maye. Oye, por Dios. Qué guapas. Chami, por Yo la favor, vi desde allí. Muy quiero que veamos los ojos de esta politóloga abogada. bella. Bienvenida a la casa. Gracias. Qué placer Ya inmenso. había venido acá, Pero estoy claro que feliz, estoy feliz de estar con ustedes. Gracias por acá. Aquí en el centro del sofá, gracias. Gracias, muy ¿Cómo estás? amable. Un gusto, buen día. Maye, es un gusto estar aquí El contigo. gusto es todo mío. Gracias. Bienvenida. Gracias. Y vamos a hablar de ese ejercicio que, como decía Maye, Sí. muchos piensan que la política no tiene que ver conmigo, pero no. Todos estamos inmersos en la política y en esa dinámica. Y es un ejercicio maravilloso. ¿Cómo podemos definir la política? Que a veces le sacamos el cuerpo. La política es el arte de gobernar. Desafortunadamente, la política en el mundo de hoy se ha desdibujado. Los populismos de derecha y de izquierda hacen de que la democracia se debilite y al mismo tiempo se debilite el Estado de Derecho como tal. Y ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día, no solamente en Colombia, sino en el contexto internacional. Cuando nosotros hablamos del orden liberal internacional, hablamos de una debilidad del Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque las instituciones, en este caso, digamos, al interior de los países, la ley y la Constitución se aplica para unos, pero para otros no. Ok. Y en el contexto internacional sucede lo mismo. Entonces hay una debilidad de lo que consideramos el derecho internacional privado, perdón, el derecho internacional público. Entonces vemos que para algunos países se coloca, digamos, se ejerce este derecho internacional público, pero para otros desafortunadamente no. Y eso hace que los autoritarismos a nivel mundial pues empiecen a acrecentarse porque la gente tiene miedo, porque hay una ola de violencia en el contexto internacional, la gente tiene miedo y dicen votamos por los autoritarismos y eso es fatal porque es perder las libertades y los derechos fundamentales. Claro, pero mira, Maya, que la política y sus autores, en cualquier escenario que usted lo quiera poner, siempre han sido relevantes para la historia de la humanidad. La política ha siempre llevado a grandes conflictos, también a importantes decisiones, pero la política, uno piensa que no, pero la política ha determinado cosas importantes de la humanidad. A veces pensamos que no, la política ha dado guerras, conflictos, paz y mucho más. Ha estado presente en la historia. Yo estaba viendo justamente este libro, Clara, de Tormentas y Conflictos Políticos, que aborda muchas veces la mirada violenta que teníamos en Colombia en los 40, hace un poquito ese repaso por toda la historia del mundo y cómo eso también afecta, porque a veces pensamos eso, ¿no? La guerra es por allá. No, eso también tiene un impacto en nuestro país y en cada una de las naciones, por lo menos América Latina. ¿Cómo ves nuestra historia, nuestra política, digamos, en la mirada del mundo? Tú que has podido revisar todo ese tema. Bueno, es curioso porque nosotros los colombianos no aprendemos de la historia y es lamentable que bajo el gobierno de Belisario de Betancur, un presidente tan importante, pues hayamos perdido la historia. ¿A qué me refiero? Nosotros desde la época de la independencia, pues nos hemos estado peleando entre federalistas y centralistas. Sí. Después llegó la guerra de los 1000 días, llegó el Bogotazo y seguimos peleando por los liberales y los conservadores. Y eso ha perdido la cohesión social, cuando todos nosotros somos hermanos sin importar la condición social, económica, religiosa o cultural. Y hoy nos estamos peleando porque uno es de derecha y otro es de izquierda. Y la verdad que muchos no conocen ni qué es el populismo, ni qué es el socialismo, ni qué es el comunismo. Entonces nos metemos todos ahí. Y con un grave problema. El problema es que
En el contexto internacional, pues si miramos antes, que era la Guerra Fría, las dos superpotencias, Estados Unidos, Unión Soviética, pues trataban de encontrar sus ejes de poder, y en ese sentido pasamos de un colonialismo que fue español a un colonialismo de Estados Unidos, entre comillas, y hemos seguido siendo como una economía un poco extractivista. Ok. Hasta ahora estamos diversificando nuestra política exterior, porque antes, como lo decía el expresidente López Miquelsen, pues la política exterior colombiana es una política un poco provinciana. Nosotros tenemos todas las condiciones para posicionarnos a nivel regional e internacional. Tenemos nuestra riqueza, la diplomacia como cultural que hay que desarrollar. Diversificar las relaciones exteriores con África, con Asia, Pacífico, es fundamental, y eso no significa que dejemos de lado lo que es nuestros aliados antiguos como Estados Unidos y la Unión Europea, que son importantes también. En ese contexto, y uno ve el libro que tiene Maya de mano, que estamos viendo también en pantalla, mi estimada, ¿cómo arranca un día a construirse este libro? ¿Qué objetivo tiene? Y yo digo, qué bueno que todos podamos interesarnos, entender ese ejercicio de la política, pero este libro tiene un objetivo puntual, que es ¿cuál? Que entendamos momentos importantes de Colombia, mundiales. El que lea el libro, ¿con qué se queda? ¿Con qué entiende de la política? Bueno, mi inspiración fue mi padre, Jorge Arturo Chávez Silvestre, quien fue una víctima del conflicto partidista en la época del Bogotazo. Mi padre en su momento, en el siglo XX, fue un líder liberal que ocupó muchas posiciones importantes en la dirección liberal nacional. Y él me inspiró porque me entregó valores que hoy como sociedad, no solamente en Colombia, sino en el mundo hemos perdido. Valores como el respeto, como la solidaridad, como la igualdad entre todos, sin importar el color y la raza. Entonces, esos son principios del liberalismo, no estoy hablando de tipo partidista, sino del orden liberal internacional. Los derechos humanos, el respeto de los derechos fundamentales, la libre empresa, y las libertades en general. Entonces, esos valores necesitamos hoy en Colombia para la reconstrucción del país. Tenemos que ponernos la camiseta todos, porque el país está por encima de los partidos políticos. Claro. Y todos somos hermanos y no tenemos por qué pelearnos porque el uno pertenece al partido X o al partido Y. Necesitamos mirar, ahora que se aproximan las elecciones, cuál es el mejor candidato o el menos peor, entre comillas, para apostarle al país para la unidad, la paz y el desarrollo, porque la paz y el desarrollo es un matrimonio indisoluble. Claro. No hay paz si no hay desarrollo, no hay desarrollo si no hay paz. Y en el contexto internacional, obviamente, tenemos que luchar contra los autoritarismos, porque autoritarismos de derecha como Bukele o autoritarismos de izquierda como el señor de Nicaragua o Venezuela, pues nos hacen daño a todos, a la comunidad internacional. Y es que la denominación es distinta, ¿no? Le dan a todos los países. Todos debemos conocer de política, pero no lo que me dice el vecino, yo entrar, leer este libro, informarme, documentarme para tener mi opinión, y mucho más cuando mi opinión se ve reflejada en las urnas. Es responsabilidad de todos conocer de la historia y el presente de la política, para así darle un futuro importante que me convenga a mí y, por supuesto, a mí como sociedad. Miren qué importante lo que está diciendo Joseph, porque a veces por ignorancia dejamos esa decisión en manos de los demás y nos quejamos. Claro. Entonces, ¿cómo podemos ser más partícipes? ¿Por qué también el colombiano ha perdido mucho la fe en la política? ¿Por qué pasa mucho eso? Porque, bueno, y también tener en cuenta con las noticias falsas y las redes sociales. Y nosotros hemos perdido la fe porque nosotros somos culpables de la corrupción también. Antes la corrupción venía de arriba hacia abajo, ahora la corrupción es de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Circular. ¿Qué significa? Exacto. ¿Qué significa esto? Que uno no puede entender cuando en el país o en el contexto internacional dicen fulano de tal es corrupto, estuvo metido en temas del cartel de la toga, del cartel de no sé qué, paramilitar, narcotraficante, etcétera, y vuelve y se elige como senador o como representante o como candidato a la presidencia. Entonces uno dice, a ver, y después nos quejamos. Entonces la enfermedad de nosotros los colombianos es quejarnos, lavarnos las manos como Pilatos, la culpa no es mía, es suya o es suya, y no pensamos en el bien común.
pensamos en nuestro estómago, pero no en el bien común y en la construcción del país, Claro. que es lo que nosotros necesitamos. Por eso debemos educarnos en el tema político. Es importante que usted sea papá, mamá, chef, carpintero, lo que quiera que sea. Somos colombianos, es importante. También me pasa por la cabeza ahora, Clara Inés, de pronto lo que dice Maye, hemos perdido la fe en la política por la politiquería, de pronto. Y también porque nos falta ese conocimiento de la historia. Eso es, la persona que no conoce la historia nuestra es como el niño que lo dejaron en un basurero y no conoce quién fue su papá, su mamá y sus abuelos. Entonces nos pegamos contra la pared. Y eso es un caldo de cultivo para que el político de turno diga, ah, la culpa de la situación que pasa hoy en el país es de fulano o de sutano, cuando realmente no conocemos la historia y es de todos. Es de todos. Entonces, si nosotros no aprendemos a no dejarnos llevar por lo que dicen las redes sociales, sino a mirar realmente qué es lo mejor para nosotros y a no dejarnos comprar el voto, pues nosotros empezamos a cambiar el país. Pero esto es un trabajo de todos, desde el señor, desde el campesino, desde el mendigo, desde el médico, desde el político, todos. Es un trabajo de todos. Clara, en una palabra, sé que escribió este libro maravilloso que es pedagógico 100%. Una palabra, ¿política igual a qué? ¿Una palabra? Política es igual a bien común. Ok. Política es el arte de gobernar. ¿Politiquería igual a qué? Populismo. Ok, ¿democracia igual a qué? Derechos fundamentales y libertades. ¿Por qué deberíamos leer Tormenta y conflictos políticos? Porque Tormentas y conflictos políticos es un libro en el cual nos invita no solamente a conocer nuestra propia historia, la historia del orden internacional liberal, porque estamos en un mundo interdependiente, estamos en un mundo globalizado. Y hay un adagio que dice que cuando el vecino estornuda, el mundo le da gripa. Entonces, eso significa que si nosotros no entendemos en qué mundo vivimos y en qué país vivimos, pues nunca vamos a poder solucionar nuestras problemáticas ni saber cómo avanzar en nuestro desarrollo, porque es que la política se mete hasta en las cobijas. Claro que sí. De todo lado, claro que Clara sí. Inés Chávez, podríamos Clara. quedarnos hablando de este tema apasionante Sí. días enteros. Los invitamos a que nos interesemos por la política. Esa red social oficial para seguir a Clara hoy. ¿Su red social oficial? Mis redes sociales, @Claraí Chávez. Gracias Chávez por... con S, ¿no? Chávez con S, como está aquí. Sí. Gracias por permitirnos acercarnos a través de este libro a este ejercicio maravilloso de la política. Gracias por Gracias acompañarnos. a ustedes por Bienvenida. permitirme este espacio. Muy buen Maggi, tema. José. Valle, este domingo 23 es ese gran concierto Todos Somos Juntos o Todos Juntos de Abaco de los Bancos de Alimentos de Colombia. Ahí a la presencia fundamental, el canal de televisión Teleamiga. Mi compañera y yo presentaremos parte del evento. Los invitamos, señores, ahí está, para conocer más acerca de Abaco, los bancos de alimentos de Colombia.